Bueno, qué lindo es tener gente con tanta experiencia, con tantas cosas que contarnos, que aportar. Pero bueno, antes, Oscarito, ¿cuál es el menú? Bueno, para hoy tenemos lasaña, el típico platillo italiano consistente en la pasta de lasaña, rellena con carne picada, salsa bolognesa, crema de leche y abundante queso rallado para gratinarla en el horno, al estilo de los pacumutus que se encuentran en Bajo Quisamaña, Avenida 3 Esquina E, número 1134. Ya saben que allí se llega muy fácil por la Costanera, una cuadra antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Y hoy el acompañamiento es un delicioso vino blanco Aranjuez, Chardonnay Sauvignon, cosecha 2011, de lo mejor del sur del país. Bueno, a ver, marido y mujer periodistas se complementan muy bien en todo sentido, se nota, se siente. Sí, bueno, son ya 7 años. Sí, desde el 2006. Sí. Yo creo que somos de las pocas parejas que no recuerdan su aniversario con exactitud. Esto es tremendo, ¿no? Sabemos dónde nos encontramos. A ver, cuéntenos, ¿cómo fue? Nos encontramos la primera vez, o mejor dicho, la encontré yo a ella en el tren desde Madrid hacia Sevilla. Había una reunión de delegados de la agencia EFE, de directores de la agencia EFE en el exterior y en España. Yo entonces estaba en Tokio y ella estaba en Melilla. Yo la vi, pero fui demasiado tímido como para abordarla. Claro. Y después... oficialmente nos presentaron durante la inauguración de esta reunión, que fue en un sitio maravilloso, en los Alcázares, en los Reales Alcázares de Sevilla. Es una de las grandes maravillas, ¿no?, de la capital andaluza. Y allí hablamos, y hablamos, y hablamos más. ¿Y qué te llamó la atención de ella? ¿Su belleza? No era, por supuesto, su belleza, desde luego, pero fue sobre todo, después se fraguó cuando estuvimos hablando. Y bueno, yo venía de un sitio muy lejano, ella también estaba en un sitio muy lejano en España, en la ciudad que tenemos, una de las dos ciudades que tenemos en el norte de África, junto a Ceuta. Ella estaba en Melilla, entonces había muchos puntos en común. Estábamos, digamos, un poco exiliados en otras partes. Y a ella quizá no sé qué. A ver, no sé qué te llamó la atención de Bueno, tu lo esposo. primero era que se había mimetizado con los japoneses. Era muy divertido porque se le veía muy nervioso en la reunión, entonces estaba absolutamente embarado y él era el delegado en Japón, ¿no? Entonces te saludaba y hacía como una especie de reverencia japonesa españolizada muy divertida, ¿no? Entonces, o sea, me pareció entrañable, la verdad. Es cierto que aunque... Claro, viviendo tantos años allá. Sí, pero incluso yo creo que en Rusia he vivido muchísimo más tiempo, casi 8 años. Me rusifiqué de muchas maneras, sabía el idioma bastante bien, el idioma japonés, digamos que lo parloteaba, pero sin embargo la impronta cultural, la fuerza de ese país me había afectado de una manera mucho mayor. Ahora, ¿qué temáticas del periodismo, de la información en general, los llevan siempre al debate? Porque deben tener en casa, a la hora del almuerzo, de la cena, no sé, y como periodistas, puntos de vista diferentes también. Muy diferentes muchas veces. Desde luego el periodismo internacional siempre nos ha motivado y nos ha llevado a posturas pues, similares o diferentes. El periodismo cultural también. Lorena pues, ha trabajado mucho tiempo en la agencia EFE en el ámbito cultural y ha sido un sitio donde yo siempre habría querido, aunque digamos que fue la materia internacional, conflictos y tal. Conflictos bélicos sobre todo, ¿no? Alguna vez, entonces... Pero sí, en cuestión de cultura hablamos del tema de novela negra, ¿verdad? Sí, pero no tenemos encontronazos. O sea, solemos tener opiniones bastante cercanas. Hombre, en política española ahora, con la crisis, están los nervios muy crispados, ¿no? Entonces, pues sí, a veces podemos discutir más, porque uno ve las cosas de una forma, yo las veo de otra. Sí, muy radical. Es muy radical. Yo siempre le repito una frase que a mí me enseñó mi abuelo, que es que uno debe elegir sus batallas. ¿No? Hay cosas contra las que no merece la pena gastar energía. Quizás es radical porque se especializó precisamente en temas que tienes que ser radical. Historia militar, conflictos bélicos, inteligencia, en fin. Sí, desde luego, cuando uno pues ha visto algunas cosas y ha sentido un poquito lo que puede sentir esa gente que está en determinados lugares. Me estoy acordando, por ejemplo, en el año 2003, mi entrada con un grupo de periodistas en Grozny, la capital de Chechenia. Se veían a lo lejos los edificios blancos, pero según te ibas acercando, esos edificios que podrían ser
pues unas casas de cualquier ciudad de Bolivia, de Madrid, de La Paz, veías que parecían huesos, esqueletos, osarios de los grandes boquetes. Y sin embargo, entre toda esa destrucción, uno se fijaba y aparecía una cuerdecita con ropa tendida. Entonces, ese es el lado humano que a uno pues le acaba incluso haciendo más daño. Enseguida me vas a contar cómo ha sido para ti trabajar en este tipo de conflictos bélicos. Pero antes, Lorena, ¿cómo es que te designan directora de EFE en Bolivia? Pues yo todavía me lo estoy preguntando también, porque ha sido una oportunidad maravillosa. Bueno, la experiencia, mi marido tiene mucha más experiencia en internacional, en el exterior, perdón, que yo. Pero disfruté mucho el tiempo de la época de Uruguay. Yo en aquel momento no estaba trabajando, me fui de baja maternal, ¿no? Pero bueno, lo disfruté mucho y teníamos muchas ganas de volver a salir al exterior. Y había buenas posibilidades de que me ofrecieran esa oportunidad. Entonces, bueno, pues lo planteamos, teníamos ganas también de alejarnos un poquito de España, ¿no? De ese ambiente tan crispado, de la crisis. Lamentablemente ahora están viviendo un momento muy, muy difícil en España, ¿no? Con la crisis económica, mucha gente que está dejando el país. Tenemos muchos bolivianos que están retornando a nuestro país. Al periodismo lo ha afectado muchísimo. Muchísimo, a causa de esta crisis, ¿no? Y bueno, pues cuando surgió esta oportunidad dijimos que por supuestísimo que sí. Que sí, nos lo ofrecieron y bueno, yo estaba muy contenta también en mi sección allí, en Cultura, haciendo información gastronómica, que es un mundo sé que has maravilloso. estado, exacto, con un experto en temas gastronómicos en una emisión especial que tiene EFE, ¿no? ¿Eras tú la responsable de la información gastronómica que sí, vamos a ver. EFE? ¿Cómo era esto? Vamos a ver. La agencia EFE en Madrid, en nuestros servicios centrales, tiene una enorme, yo creo que es la sección independiente más grande que tiene EFE, que es Cultura, Ocio y Espectáculos. Es una gran sección con casi 30 periodistas, editores, desde donde se centraliza toda la información cultural que produce la agencia EFE en todo el mundo. Todo eso llega a Madrid y en Madrid se procesa y sale rebotado en todos los formatos a todos nuestros clientes en el mundo. Entonces, una de las áreas que había era la gastronomía. La gastronomía ha dado muchas vueltas por las secciones de los periódicos. Primero era agroalimentación, economía, luego pasó a sociedad. Pero finalmente, por suerte, los medios de comunicación se dieron cuenta de que la gastronomía no deja de ser una manifestación cultural de un pueblo, ¿no? Quizá de las más antiguas, ¿no? Nos reunimos en torno a mesas, vivimos en torno a mesas. Hoy estamos charlando en torno a la comida, ¿no? Para los latinos, o sea, es una parte de nuestra cultura muy importante. La sobremesa, además, o antes de Claro. ¿Cómo celebramos? Sí, el té en Japón, por ejemplo, la ceremonia del té. Claro. Antes y después. Eso es el mayor halago que le pueden hacer, por ejemplo, a un occidental, es precisamente invitarle a una ceremonia del té, que es complicada, porque cuando uno... Hay que conocer. Claro, en Bolivia, y dolorosa, porque si no te has sentado nunca sobre los talones... Además tienes que sacarte los calzados, sí, tema totalmente. ya, ¿no? De educación, como tú dices, sentarte en los talones. Muchas anécdotas en torno a este tipo. A ver, cuéntanos alguna de esas anécdotas. He visto de todo. Yo recuerdo una vez que me habían invitado, estaba en Japón, el embajador guatemalteco, y rápido yo venía de otra serie de trabajos y había tenido que acudir con mucha velocidad, me había puesto el saco, el traje, y no sabía yo que había que descalzarse, y yo llevaba botas militares, con lo cual era muy gracioso ver a otros periodistas, otros invitados, efectivamente, con los zapatitos de las mujeres tan lindos, de pronto 2 botones militares ahí. Ahora sí, cuéntanos, por favor, ¿cómo es un trabajo periodístico en conflictos bélicos? Tú lo has vivido en carne propia. Además, yo te puedo hablar de 2 tipos de conflictos, guerra caliente y guerra fría. La guerra caliente pues la viví sobre todo cuando estaba en Moscú. Allí el conflicto de Chechenia, el conflicto en el Cáucaso Norte estaba ardiendo en la segunda oportunidad. Yo estaba en dos ocasiones, 2 temporadas en Rusia. Cuando volví en el año 2000 acababa de desatarse la Segunda Guerra de Chechenia y es tanto para el pueblo ruso en el que yo estaba medio integrado, era muy doloroso, pero también para el pueblo checheno.
lo que uno ve en esas circunstancias, lo que uno siente cuando habla con la gente, le lleva a decir que no existe ni el blanco ni el negro, siempre hay muchos grises, y en medio de los grises el color rojo de la sangre. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al conflicto frío, al que viví durante mi trabajo en Corea y en Japón, pues es otra cosa, es una amenaza continua. Recuerdo que yo me había roto la mano, estaba en el hospital, y era en un momento con una gran tensión. Había agentes de Corea del Norte, se habían infiltrado en el sur, que era donde yo estaba, querían huir hasta el norte, y estábamos en el hospital y de pronto empezaron a oírse bombazos. Entonces de pronto dijimos, bueno, ha empezado la guerra, pero Seúl está a 40 kilómetros de la frontera, o sea, significa que si empieza la guerra desaparece Seúl. Todos los coreanos con los que yo estaba en la habitación, mirando a todas partes, pero no lo entendíamos, esa cadencia de los disparos. Fuimos al otro lado del hospital, desde donde se veía la otra zona, y eran fuegos artificiales. Pero hasta los propios coreanos estaban asustados por esa situación. Además que es un trabajo muy riesgoso para el periodista. Sí, en el caso de Chechenia lo supimos después, íbamos en un convoy protegidos con soldados rusos, y poco antes de llegar ya habíamos pasado la frontera con Ingushetia, entre Ingushetia y Chechenia, y supimos que habían puesto unas minas con unas granadas de obús, y la suerte o algo más hizo que no estallaran. Habríamos muerto todos los que íbamos en el camioncito de periodistas. Entonces, cuando eso lo sabes después, se te abre un vacío en los pies. Pero, quiero decir, tengo compañeros a los que han disparado directamente, un gran amigo, compañero que también estuvo en Chechenia, Ricardo Ortega, murió pocos años después en Haití, abatido por las milicias rebeldes. Entonces, bueno, ahora, digamos, el niño también me mantiene alejado de esas cosas. De estos riesgos, claro. Oscarito. Sí, tenemos preguntas. Liliana pregunta a Lorena. En el tiempo que ya está usted en nuestro país, ¿qué impresión tiene de la calidad del periodismo boliviano? Pues bastante buena, la verdad. Bueno, los mejores ejemplos los tengo en mis compañeros aquí en la agencia EFE, que son unos periodistas impresionantes de raza, con un compromiso con la información de calidad que les lleva a echar horas y horas y horas, y bueno, la verdad es que partiendo de mis compañeros de EFE, y luego, bueno, la verdad es que todavía no he tenido posibilidad de tener mucho contacto con periodistas bolivianos, más allá de los que trabajan, por ejemplo, de los socios de la Asociación de Periodistas Extranjeros, ¿no? Compañeros de otras agencias internacionales. Y bueno, la verdad es que el nivel es muy alto y no me extraña porque, como decía antes, no hay tregua, ¿no? Aquí la información es constante, el país vive un momento interesantísimo de despegue económico, una revolución cultural, política, que bueno, yo creo que esta época entrará en los libros de historia, ¿no? Porque es muy interesante. Entonces, bueno, ha tocado un buen momento para cubrir y para estar en nuestro país, sin duda. Daniel Herrera manda saludos a los invitados y al programa desde Colombia. Gracias a Daniel, que nos sigue a través de, por supuesto, el Internet, ¿no? Muchos saludos a él también. Hola. Juan Antonio, nos contabas acerca de tu trayectoria como periodista en conflictos bélicos, pero elegiste la especialización en historia militar y en servicios de inteligencia. ¿Por qué esta inclinación? No es tan frecuente. No, quizá...